¿no? A ver, sí. Ajá, como que no. Ay, nada más una hoja, yo no sé por qué. Yo ya apunté eso, 159. Dame la música. 56. Aquí está. Buenas tardes a todas y a todos. Sean bienvenidos a la 11ª sesión ordinaria del Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca. Muy buena tarde, comisionadas y comisionados presentes. Con gusto saludo también al público que nos acompaña a distancia a través de las redes sociales. Les damos una cordial bienvenida a la 11ª sesión ordinaria 2024 del Consejo General de este órgano garante, fundada en el artículo 96, fracción quinta de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, en relación con los numerales 18, 19 y 23 del reglamento interno de este órgano garante. Y para dar inicio con esta sesión, solicito al secretario general de Acuerdos, en acato al primer punto del orden del día, realice el pase de asistencia correspondiente y verifique la existencia de quórum legal. Buen día, comisionado presidente, comisionadas y comisionado que integran el Pleno del Consejo General de este órgano garante. Comisionado presidente, con su anuencia procedo al pase de lista solicitado. Comisionada Xochitl Elizabeth Méndez Sánchez. Presente. Comisionada María Tanibet Ramos Reyes. Presente. Comisionada Claudibet Soto Pineda. Presente. Comisionado José Luis Echeverría Morales. Presente. Comisionado presidente José Solanas Almorán. Presente. Comisionado presidente, después de haber efectuado el pase de lista de asistencia, le informo que se encuentran presentes las comisionadas y los comisionados que integran el Consejo General de este órgano garante. Conforme a lo anterior, con fundamento en la fracción primera del artículo 102 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, en relación con el numeral 24 del reglamento interno que rige este órgano garante, declaro la existencia de quórum legal para sesionar. Le agradezco, secretario. A continuación, procederé al desahogo del segundo punto del orden del día, relativo a la declaración de instalación legal de la presente sesión, por lo que amablemente solicito a las y los presentes ponerse de pie. Siendo las 15:05 del 13 de junio de 2024, se declara formalmente instalada la 11ª sesión ordinaria 2024 de este Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca, y por lo tanto serán válidos todos los acuerdos que en esta sean tomados. ¿Podemos sentarnos, por favor? Le solicito, secretario, continúe con el desarrollo de la presente sesión. Gracias, comisionado presidente. Procede al desahogo del tercer punto del orden del día. Por ello, solicito obviar la lectura de este, considerando que ha sido notificado previamente a la celebración de la presente sesión. Asimismo, hago del conocimiento del público que nos acompaña que por determinación unánime de las y los integrantes del Consejo General de este órgano garante, se decidió obviar la lectura de los antecedentes y considerandos de todos y cada uno de los acuerdos, actas y demás documentos que se tengan que desahogar en los distintos puntos del orden del día de esta sesión, excepto de los proemios, así como de los resolutivos que formen parte de los propios acuerdos. Consecuentemente, después de dar lectura a las partes antes mencionadas, procederé a solicitar en forma individual el sentido del voto de cada una y uno de ustedes, comisionadas y comisionados. Por lo anterior, solicito que sirvan a emitir su voto sobre la aprobación del orden del día. Comisionada Xochitl Elizabeth Méndez Sánchez. A favor. Comisionada María Tanibet Ramos Reyes. A favor. Comisionada Claudibet Soto Pineda. A favor de la aprobación del orden del día. Comisionado José Luis Echeverría Morales. A favor. Comisionado presidente José Solanas Almorán. A favor. Comisionadas y comisionados integrantes del Consejo General, hago de su conocimiento que por unanimidad de votos fue aprobado el orden del día, así como dispensada la lectura de los antecedentes y considerandos de todos y cada uno de los acuerdos y documentos que se tengan que desahogar en los distintos puntos del orden del día de esta sesión. Le agradezco, secretario. A continuación, proceda al desahogo del cuarto punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de la votación. Gracias, comisionado presidente. Procedo a desahogar el cuarto punto del orden del día, consistente en la aprobación del acta correspondiente a la 10ª sesión ordinaria, así como de su versión estenográfica. Por tal motivo, solicito a las comisionadas y comisionados sirvan a emitir su voto sobre la aprobación de la referida acta y su correspondiente versión estenográfica.
Comisionada Xochitl Elizabeth Méndez Sánchez. A favor. Comisionada María Tanibet Ramos Reyes. A favor de la aprobación del acta de la 11ª, ¿fue? Décima sesión ordinaria 2024 y su versión estenográfica. Comisionada Claudibet Soto Pineda. A favor de la aprobación del acta de la 10ª sesión ordinaria 2024, así como de su versión estenográfica. Comisionado José Luis Echeverría Morales. A favor. Comisionado presidente Josué Solana Salmorán. A favor. Le informo que fue aprobada por unanimidad de votos el acta correspondiente a la 10ª sesión ordinaria, así como de su correspondiente versión estenográfica del 2024. Gracias, secretario. A continuación procede al desahogo del quinto punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de la votación de las y los comisionados. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, procederé a dar lectura a la parte relativa del acuerdo OGAIPO/CG/054/2024 que emite el Consejo General del órgano garante, mediante el cual aprueba 8 dictámenes de incumplimiento a resoluciones derivadas de denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia de diversos sujetos obligados. Acto seguido, procedo a dar lectura a los resolutivos contenidos en dicho acuerdo. Primero, el Consejo General de este órgano garante aprueba los 8 dictámenes de incumplimiento a resoluciones derivadas de denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia interpuestas contra los siguientes sujetos obligados. Expediente IAIPDP, diagonal DAJ, diagonal QD, diagonal DIOT, diagonal 017-2021, Honorable Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza, incumplimiento. Expediente IAPPBP, diagonal DAJ, diagonal QD, diagonal DIOT, diagonal 018-2021, Secretaría de Administración, incumplimiento. Expediente IAPPBP, diagonal DAJ, diagonal QD, diagonal DIOT, diagonal 023-2021, Secretaría General de Gobierno, ahora Secretaría de Gobierno, incumplimiento. Expediente IAIPPBP, diagonal DAJ, diagonal QD, diagonal DIOT, diagonal 024-2021, Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, incumplimiento. Expediente IAIPPDP, diagonal DAJ, diagonal QD, diagonal DIOT, diagonal 025, diagonal 2021, Caminos de Aeropistas de Oaxaca, ahora Caminos Bienestar, incumplimiento. Expediente IAIPPDP, diagonal DAJ, diagonal QD, diagonal DIOT, diagonal 030, diagonal 2021, Coordinación Estatal de Protección Civil, ahora Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos, incumplimiento. Expediente IAIPPDP, diagonal DAJ, diagonal QD, diagonal DIOT, diagonal 038, diagonal 2021, Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, incumplimiento. Expediente IAIPPDP, diagonal DAJ, diagonal QD, diagonal DIOT, diagonal 041, diagonal 2021, Secretaría de Movilidad, incumplimiento. Segundo, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos notificar los dictámenes aprobados en el presente acuerdo a las y los denunciantes, así como también a los responsables de las unidades de transparencia de cada sujeto obligado descrito en el resolutivo que precede. Tercero, se instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos para que dentro de sus facultades, competencias y atribuciones verifique el cumplimiento de los dictámenes aprobados en el presente acuerdo. Cuarto, se instruye a la Dirección de Tecnologías de Transparencia que realice la publicación del presente acuerdo en la página institucional del órgano garante. Quinto, el presente acuerdo entrará en vigor a partir del día de su aprobación. Así lo acordaron y firman quienes integran el Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca, asistidos por el titular de la Secretaría General de Acuerdos, quien autoriza y da fe. En la ciudad de Oaxaca, de Juárez, Oaxaca, a los 13 días del mes de junio del año 2024, conste. Acto seguido, solicito a ustedes, comisionadas y comisionados, sirvan a emitir su voto para la aprobación del acuerdo en mención. Comisionada Xochitl Elizabeth Méndez Sánchez. A favor del acuerdo. Comisionada María Tanibet Ramos Reyes. A favor. Comisionada Claudibet Soto Pineda. A favor de la aprobación del acuerdo número GAIPO, diagonal CG, diagonal 054, diagonal 2024. Comisionado José Luis Echeverría Morales. A favor del acuerdo. Comisionado presidente Josué Solana Salmorán. A favor del acuerdo. En función del resultado de la votación, informo que fue aprobado el acuerdo OGAIPO, diagonal CG, diagonal 054, diagonal 2024, por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, proceda a desahogar el sexto punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de la votación. Conforme a su instrucción, comisionado presidente,
Procederé a dar lectura a la parte relativa del acuerdo número OGAIPO /CG /059 /2024, mediante el cual el Consejo General del órgano garante aprueba 4 dictámenes de cumplimiento sobre el procedimiento del Programa Anual de Verificación 2024 al cumplimiento de las obligaciones de transparencia del ejercicio 2023. Acto seguido, procedo a dar lectura a los resolutivos contenidos en dicho acuerdo. Primero, es procedente la aprobación de los 4 dictámenes de cumplimiento emitidos por la Dirección de Comunicación, Capacitación, Evaluación, Archivo y Datos Personales correspondientes en el siguiente sentido y de los sujetos obligados que se mencionan a continuación. Gubernatura, 100%. Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca, 100%. Secretaría de Bienestar, Tequio e Inclusión, 100%. Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos, 100%. Se anexan los dictámenes de cumplimiento al presente acuerdo. Segundo, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos realice la notificación de los dictámenes anexos al presente acuerdo a las o los responsables de las unidades de transparencia y al personal habilitado de dichas unidades de transparencia de los sujetos obligados verificados y aprobados en esta sesión de Consejo General. Hecho lo anterior, deberán devolver al día siguiente la notificación realizada a la Dirección de Comunicación, Capacitación, Evaluación, Archivo y Datos Personales de este órgano garante para su debido cumplimiento de efectos legales que correspondan. Tercero, se instruye a la Dirección de Tecnologías de Transparencia para que publique el presente acuerdo en el portal electrónico de este órgano garante. Transitorios. Primero, el presente acuerdo entrará en vigor a partir del día de su aprobación. Segundo, lo no previsto en el presente acuerdo será resuelto por el Pleno del Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca. Así lo acordaron y firman quienes integran el Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca, asistidos por el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe. En la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a los 13 días del mes de junio del año 2024, consta. Acto seguido, solicito a ustedes, comisionadas y comisionados, sirvan emitir su voto para la aprobación del acuerdo en mención. Comisionada Xochitl Elizabeth Méndez Sánchez. A favor. Comisionada María Tanibela Ramos Reyes. A favor. Comisionada Claudibet Soto Pineda. A favor de la aprobación del acuerdo número GAIPO /CG /059 /2024. Comisionado José Luis Echeverría Morales. A favor del acuerdo. Comisionado presidente José Solana Salmorán. A favor del acuerdo. En función del resultado de la votación, informo que fue aprobado el acuerdo OGAIPO /CG /059 /2024 por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, proceda a desahogar el 7º punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de la votación. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, procederé a dar lectura a la parte relativa del acuerdo número OGAIPO /CG /060 /2024, mediante el cual el Consejo General del órgano garante aprueba 10 dictámenes de incumplimiento sobre el procedimiento del Programa Anual de Verificación 2024 al cumplimiento de las obligaciones de transparencia del ejercicio 2023. Acto seguido, procedo a dar lectura a los resolutivos contenidos en dicho acuerdo. Primero, es procedente la aprobación de 10 dictámenes de incumplimiento con término de 20 días para solventar observaciones emitidos por la Dirección de Comunicación, Capacitación, Evaluación, Archivo y Datos Personales correspondiente en el siguiente sentido y de los sujetos obligados que se mencionan a continuación. Sujeto obligado, Movimiento Ciudadano, resultado de la verificación incumplimiento al 81.87%. Honorable Ayuntamiento de la heroica ciudad de Juchitán de Zaragoza, incumplimiento 0.05%. Honorable Ayuntamiento de San Juan Bautista Tuxtepec, incumplimiento del 93.45%. Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Oaxaca, incumplimiento al 85.18%. Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, incumplimiento al 87.47%. Universidad del Papaloapan, incumplimiento al 91.52%. Universidad de Chalcatongo, incumplimiento al 84.78%. Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, incumplimiento al 91.07%. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Oaxaca, incumplimiento al 89.64%. Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, incumplimiento al 91.59%. Se anexan los dictámenes de incumplimiento del presente documento. Segundo, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos realice la notificación de los dictámenes anexos al presente acuerdo a las o los responsables de las unidades de transparencia y o al personal habilitado de dichas unidades de transparencia de los sujetos obligados verificados y aprobados en esta sesión del Consejo General. Hecho lo anterior, deberán devolver al día siguiente la notificación realizada a la Dirección de Comunicación, Capacitación, Evaluación,
archivo y datos personales de este órgano garante para su debido cumplimiento y los efectos legales que correspondan. Tercero, se instruye a la Dirección de Tecnologías de Transparencia para que publique el presente acuerdo en el portal electrónico de este órgano garante. Transitorios. Primero, el presente acuerdo entrará en vigor a partir del día de su aprobación. Segundo, lo no previsto en el presente acuerdo será resuelto por el Pleno del Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca. Así lo acordaron quienes integran el Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca, asistidos por el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a los 13 días del mes de junio del año 2024. Acto seguido, solicito a ustedes, comisionadas y comisionados, sirvan emitir su voto para la aprobación del acuerdo en mención. Comisionada Xochitl Elizabeth Méndez Sánchez. A favor. Comisionada María Tanibet Ramos Reyes. A favor. Comisionada Claudibet Soto Pinedo. A favor de la aprobación del acuerdo número GAIPO, diagonal CG, diagonal 060, diagonal 2024. Comisionado José Luis Echeverría Morales. A favor del acuerdo. Comisionado presidente José Solana Salmorán. A favor del acuerdo. En función del resultado de la votación, informo que fue aprobado el acuerdo OGAIPO, diagonal CG, diagonal 060, diagonal 2024, por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, proceda a desahogar el octavo punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de la votación. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, procederé a dar lectura a la parte relativa del acuerdo OGAIPO, diagonal CG, diagonal 065, diagonal 2024, que emite el Consejo General del órgano garante, mediante el cual aprueba 6 resoluciones derivadas por denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia de diversos sujetos obligados. Acto seguido, procedo a dar lectura a los resolutivos contenidos en dicho acuerdo. Primero, el Consejo General de este órgano garante aprueba las resoluciones correspondientes a las denuncias por incumplimiento o falta de actualización de las obligaciones de transparencia interpuestas contra los siguientes sujetos obligados. Expediente OGAIPO, diagonal DAJ, diagonal QD, diagonal 071, diagonal 2023, Honorable Ayuntamiento de la heroica ciudad de Juchitán de Zaragoza, fundado. Expediente OGAIPO, diagonal DAJ, diagonal QD, diagonal 073, diagonal 2023, Honorable Ayuntamiento de Santa Cruz, Jocotlán, parcialmente fundado. Expediente OGAIPO, diagonal DAJ, diagonal QD, diagonal 002, diagonal 2024, Coordinación de Comunicación Social, parcialmente fundada. Expediente OGAIPO, diagonal DAJ, diagonal QD, diagonal 019, diagonal 2024, Universidad del Istmo, infundada. Expediente OGAIPO, diagonal DAJ, diagonal QD, diagonal 021, diagonal 2024, Instituto del Deporte, parcialmente fundado. Expediente OGAIPO, diagonal DAJ, diagonal QD, diagonal 022, diagonal 2024, Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, parcialmente fundada. Segundo, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos notificar las resoluciones aprobadas en el presente acuerdo a las y los denunciantes, así como también a los responsables de las unidades de transparencia de cada sujeto obligado descrito en el resolutivo que precede. Tercero, se instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos para que dentro de sus facultades, competencias y atribuciones verifique el cumplimiento de las resoluciones aprobadas en el presente acuerdo. Cuarto, se instruye a la Dirección de Tecnologías de Transparencia que realice la publicación del presente acuerdo en la página institucional del órgano garante. Quinto, el presente acuerdo entrará en vigor a partir del día de su aprobación. Así lo acordaron y firman quienes integran al Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca, asistidos por el titular de la Secretaría General de Acuerdos, quien autoriza y da fe en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a los 13 días del mes de junio del año 2024. Acto seguido, solicito a ustedes, comisionadas y comisionados, sirvan a emitir su voto para la aprobación del acuerdo en mención. Comisionada Xochitl Elizabeth Méndez Sánchez. A favor. Comisionada María Tanibet Ramos Reyes. A favor. Comisionada Claudibet Soto Pinedo. A favor de la aprobación del acuerdo número GAIPO, diagonal CG, diagonal 065, diagonal 2024. Comisionado José Luis Echeverría Morales. A favor del acuerdo. Comisionado presidente José Solana Salmorán. A favor del acuerdo. En función del resultado de la votación, informo que fue aprobado el acuerdo OGAIPO, diagonal CG, diagonal 065, diagonal 2024, por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, proceda a desahogar el noveno punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de los votos. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, procederé a dar lectura a la parte relativa del acuerdo OGAIPO, diagonal CG, diagonal 068, diagonal 2024, que emite el Consejo General del órgano garante, mediante el que se aprueba el término de la suspensión de plazos legales para la sustanciación en los procedimientos para la tramitación de solicitudes de acceso a la información y o protección de datos personales
recursos de revisión, quejas y denuncias, así como la publicación y actualización de las obligaciones de transparencia y la solventación de las mismas para el sujeto obligado denominado Secretaría de Finanzas. Acto seguido, procedo a dar lectura a los resolutivos contenidos en dicho acuerdo. Primero, se aprueba el término de la suspensión de plazos legales para la sustanciación en los procedimientos para la tramitación de solicitudes de acceso a la información y o protección de datos personales, recursos de revisión, quejas y denuncias, así como la publicación y actualización de las obligaciones de transparencia y la solventación de las mismas para el sujeto obligado denominado Secretaría de Finanzas. Segundo, se instruye la Secretaría General de Acuerdos notifique el presente documento por los medios legales correspondientes al titular de la unidad de transparencia del sujeto obligado denominado Secretaría de Finanzas para los efectos legales correspondientes. Tercero, se exhorta al titular de la unidad de transparencia del sujeto obligado denominado Secretaría de Finanzas para que, bajo su más estricta responsabilidad y en plena observancia de las obligaciones que le imponen las leyes en la materia, realice las gestiones administrativas internas que correspondan para el cumplimiento de los procedimientos de acceso a la información pública, protección de datos personales, publicación de obligaciones de transparencia, sustanciación de recursos de revisión y denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia. Cuarto, se determina que las notificaciones realizadas los días 21, 22, 23 y 24 de mayo del año 2024 al sujeto obligado denominado Secretaría de Finanzas surtirán efectos a partir del 10 de junio del año en curso. Quinto, se ordena a la Dirección de Tecnologías de Transparencia realice la publicación del presente acuerdo en la página web institucional de este órgano garante, así como también para que realice los ajustes pertinentes en la Plataforma Nacional de Transparencia a efecto de dar cumplimiento al presente acuerdo. Transitorios. Primero, el presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación. Segundo, lo no previsto en el presente acuerdo será resuelto por el Pleno del Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca. Tercero, mediante circular que el efecto se gire, comuníquese la presente determinación por conducto de la Secretaría General de Acuerdos a la Dirección de Asuntos Jurídicos, la Dirección de Comunicación, Capacitación, Evaluación, Archivo y Datos Personales y las Secretarías de Acuerdos de las ponencias para los efectos que corresponda al ámbito de sus respectivas competencias. Así lo acordaron y firman quienes integran el Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca, asistidos por el titular de la Secretaría General de Acuerdos, quien autoriza y da fe en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, los 13 días del mes de junio del año 2024 conste. Acto seguido, solicito a ustedes, comisionadas y comisionados, sirvan a emitir su voto para la aprobación del acuerdo en mención. Comisionada Xochitl Elizabeth Méndez Sánchez. A favor. Comisionada María Tanibel Ramos Reyes. A favor. Comisionada Claudibet Soto Pineda. A favor de la aprobación del acuerdo número GAIPO, diagonal CG, diagonal 068, diagonal 2024. Comisionado José Luis Echeverría Morales. A favor de Comisionado Presidente José Solana Salmorán. A favor. En función del resultado de la votación, informo que fue aprobado del acuerdo OGAIPO diagonal CG diagonal 068 diagonal 2024 por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, proceda a desahogar el 10º punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de los votos de las y los comisionados. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, procederé a dar lectura a la parte relativa del acuerdo OGAIPO diagonal CG diagonal 069 diagonal 2024 que emite el Consejo General del órgano garante, mediante que se apruebe el término de la suspensión de plazos legales para la sustanciación en los procedimientos para la tramitación de solicitudes de acceso a la información y a protección de datos personales, recursos de revisión, quejas y denuncias, así como la publicación y actualización de las obligaciones de transparencia y la solventación de las mismas para los sujetos obligados del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. Acto seguido, procedo a dar lectura a los resolutivos contenidos en dicho acuerdo. Primero, se aprueba el término de la suspensión de plazos legales para la sustanciación en los procedimientos para la tramitación de solicitudes de acceso a la información y o protección de datos personales, recursos de revisión, quejas y denuncias, así como la publicación y actualización de las obligaciones de transparencia y la solventación de las mismas para los sujetos obligados del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, que se mencionan en el considerando quinto del presente acuerdo. Segundo, se instruye la Secretaría General de Acuerdos notifique el presente documento por los medios legales correspondientes a las y los titulares de las unidades de transparencia de los sujetos obligados del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, que se mencionan en el considerando quinto del presente acuerdo para los efectos legales correspondientes. Tercero, se exhorta a las y los titulares de las unidades de transparencia de los sujetos obligados del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca que se enlistan en el considerando quinto del presente acuerdo, bajo su más estricta responsabilidad y en plena observancia de las obligaciones que le imponen las leyes en la materia,
realice las gestiones administrativas internas que correspondan para el cumplimiento de los procedimientos de acceso a la información pública, protección de datos personales, publicación de obligaciones de transparencia, substanciación de recursos de revisión y denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia. Cuarto, se determina que las notificaciones realizadas los días 21, 22, 23 y 24 de mayo del año 2024 a los sujetos obligados del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca surtirán efectos a partir del 10 de junio del presente año. Quinto, se ordena a la Dirección de Tecnologías de Transparencia realice la publicación del presente acuerdo en la página web institucional de este órgano garante, así como también para que realice los ajustes pertinentes en la Plataforma Nacional de Transparencia a efecto de dar cumplimiento al presente acuerdo. Transitorios. Primero, el presente acuerdo entrará en vigor a partir del día de su aprobación. Segundo, lo no previsto en el presente acuerdo será resuelto por el Pleno del Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca. Tercero, mediante circular que el efecto se gire, comuníquese la presente determinación por conducto de la Secretaría General de Acuerdos a la Dirección de Asuntos Jurídicos, la Dirección de Comunicación, Capacitación, Evaluación, Archivo y Datos Personales y las Secretarías de Acuerdos de las ponencias para los efectos que correspondan al ámbito de sus respectivas competencias. Así lo acordaron y firman quienes integran el Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca, asistidos por el titular de la Secretaría General de Acuerdos, quien autoriza y da fe. En la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a los 13 días del mes de junio del año 2024, conste. Acto seguido, solicito a ustedes, comisionadas y comisionados, sirvan emitir su voto para la aprobación del acuerdo en mención. Comisionada Xochitl Elizabeth Méndez Sánchez. A favor. Comisionada María Tanibet Ramos Reyes. A favor. Comisionada Claudibet Soto Pineda. A favor de la aprobación del acuerdo número GOIPO, /CG, /069, /2024. Comisionado José Luis Echeverría Morales. A favor del acuerdo. Comisionado Presidente Josué Solana Salmorán. A favor del acuerdo. En función del resultado de la votación, informo que fue aprobado el acuerdo OGAIPO /CG /069 /2024 por unanimidad de votos. Gracias, secretario. A continuación proceda a desahogar el 11º punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de la votación. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, procederé a dar lectura al número de recursos de revisión, denominación del sujeto obligado y el sentido de la resolución, mismos que fueron presentados por la ponencia de la comisionada Xochitl Elizabeth Méndez Sánchez. Expediente RRA 93/24, Universidad del Istmo, se ordena al sujeto obligado a modificar su respuesta. Expediente RRA 258/24, Honorable Ayuntamiento de Tlacolula de Matamoros, se ordena al sujeto obligado que le proporcione la información requerida en su solicitud de información en versión pública de manera total y a su propia costa. Expediente RRA 298/24, Honorable Ayuntamiento de Espinal, se ordena al sujeto obligado que le proporcione la información requerida en la solicitud de información de manera total y a su propia costa. Expediente RRA 208/24, Honorable Ayuntamiento de Asunción Cuyotepeji, se sobresee el recurso de revisión. Expediente RRA 243/24, Honorable Ayuntamiento de Ciudad Ixtepec, se ordena al sujeto obligado a que le proporcione la información requerida en su solicitud de información de manera total y a su propia costa. Expediente RRA 218/24, Secretaría de Movilidad, se ordena al sujeto obligado a modificar su respuesta. Expediente RRA 223/24, Secretaría de Movilidad, se ordena al sujeto obligado a modificar su respuesta. Expediente RRA 318/24, Honorable Ayuntamiento de Santa María Huatulco, se ordena al sujeto obligado a que proporcione la información requerida en la solicitud de información de manera total y a su propia costa. Asimismo, se da cuenta del acuerdo de desechamiento del siguiente recurso de revisión. Expediente RRA 323/24, Comisión Estatal del Agua para el Bienestar, se desecha por extemporáneo. De nueva cuenta, solicito a ustedes, comisionadas y comisionados, sirvan a emitir su voto para la aprobación de las resoluciones a los recursos de revisión antes presentados. Comisionada Xochitl Elizabeth Méndez Sánchez. A favor de los proyectos de resolución presentados por la ponencia en mi cargo. Comisionada María Tanibet Ramos Reyes. A favor de la aprobación de los proyectos de resolución a los recursos de revisión que presenta la ponencia de la comisionada Xochitl Elizabeth Méndez Sánchez. Comisionada Claudibet Soto Pineda. A favor de la aprobación de los recursos de revisión presentados por la ponencia de la comisionada Xochitl Elizabeth Méndez Sánchez. Comisionado José Luis Echeverría Morales. A favor. Comisionado Presidente Josué Solana Salmorán.
A favor de la aprobación de los proyectos de resolución a los recursos de revisión que presenta la ponencia de la comisionada Xóchitl Elizabeth Méndez Sánchez. Comisionado presidente, le informo que fueron aprobados por unanimidad de votos el contenido de los proyectos de resolución de los recursos de revisión antes mencionados. Secretario General de Acuerdos, proceda a desahogar el 12º punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de la votación. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, procederé a dar lectura al número de recursos de revisión, denominación del sujeto obligado y el sentido de la resolución, mismos que fueron presentados por la ponencia de la comisionada María Tanibet Ramos Reyes. Expediente RRA 107/24, órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca, se sobresee el recurso de revisión. Expediente RRA 217/24, Honorable Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, se ordena al sujeto obligado a modificar su respuesta. Expediente RRA 222/24, Secretaría del Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías y Sostenibilidad, se ordena al sujeto obligado a modificar su respuesta. Expediente RRA 227/24, Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos, se revoca la respuesta del sujeto obligado y se ordena modificar la misma. Expediente RRA 252/24, Secretaría de las Mujeres, se sobresee el recurso de revisión. Expediente RRA 272/24, Secretaría de Movilidad, se ordena al sujeto obligado a modificar su respuesta. Expediente RRA 292/24, Honorable Ayuntamiento de Magdalena Teitipac, se ordena al sujeto obligado a la entrega de la información. Asimismo, se da cuenta de los acuerdos de desechamiento siguientes. Expediente RRA 312/24, Secretaría de Gobierno, RRA 317/24, Secretaría de Administración, RRA 327/24, Honorable Ayuntamiento de Santa Cruz Ojogotlán, expediente RRA 337/24, Fiscalía General del Estado de Oaxaca, todos ellos desechados por extemporaneidad. De nueva cuenta, solicito a ustedes, comisionadas y comisionados, sirvan a emitir su voto para la aprobación de las resoluciones a los recursos de revisión antes presentados. Comisionada Xóchitl Elizabeth Méndez Sánchez. A favor de los proyectos de resolución presentados por la comisionada María Tanibet Ramos Reyes. Comisionada María Tanibet Ramos Reyes. A favor. Comisionada Claudibet Soto Pineda. A favor de la aprobación a los proyectos de resolución a los recursos de revisión presentados por la ponencia de la comisionada María Tanibet Ramos Reyes. Comisionado José Luis Echeverría Morales. A favor. Comisionado presidente Josué Solana Salmorán. A favor de los proyectos de resolución a los recursos de revisión que presenta la ponencia de la comisionada María Tanibet Ramos Reyes. Comisionado presidente, le informo que fueron aprobados por unanimidad de votos el contenido de los proyectos de resolución de los recursos de revisión antes mencionados. Gracias, secretario. A continuación proceda a desahogar el 13º punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de los votos. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, procederé a dar lectura al número de recurso de revisión, denominación del sujeto obligado y el sentido de la resolución, mismos que fueron presentados por la ponencia de la comisionada Claudibet Soto Pineda. Expediente RRA 10/24/SI, Honorable Ayuntamiento de San Juan Cacahuatepec, se revoca la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 140/24, Comisión Estatal del Agua para el Bienestar, se sobresee el recurso de revisión al haberse modificado el acto quedando en medio de impugnación sin materia. Expediente RRA 205/24, Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, se ordena modificar la respuesta del sujeto obligado a efecto de que realice una nueva búsqueda de la información requerida. Expediente RRA 220/24, órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca, se ordena modificar la respuesta del sujeto obligado a efecto que dé respuesta de forma congruente y exhaustiva conforme a lo requerido. Expediente RRA 225/24, Secretaría del Trabajo, se sobresee el recurso de revisión al haberse modificado el acto quedando en medio de impugnación sin materia. Expediente RRA 235/24, Servicios de Salud de Oaxaca, se sobresee el recurso de revisión por desistimiento de la parte recurrente. Expediente RRA 240/24, Honorable Ayuntamiento de Santa María Huatulco, se ordena al sujeto obligado a que entregue la información requerida en la solicitud de información. Expediente RRA 245/24, Honorable Ayuntamiento de la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, se ordena modificar la respuesta del sujeto obligado a efecto de que dé respuesta de forma congruente y exhaustiva
a lo requerido. Expediente RRA 250/24, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Se ordena modificar la respuesta del sujeto obligado en los términos precisados en la resolución. Expediente RRA 305/24, Honorable Ayuntamiento de Santa María Huatulco. Se ordena al sujeto obligado a que entregue la información requerida en la solicitud de información. Asimismo, se da cuenta de los acuerdos de desechamiento siguientes. Expediente RRA 290/24, Coordinación de Comunicación Social. Expediente RRA 295/24, 2024, Honorable Ayuntamiento de San Andrés Sinaxtla. Expediente RRA 300/24, Honorable Ayuntamiento de Matías Romero Avendaño. De nueva cuenta, solicito a ustedes, comisionadas y comisionados, sirvan emitir su voto para la aprobación de las resoluciones a los recursos de revisión antes presentados. Comisionada Xóchitl Elizabeth Méndez Sánchez. Con fundamento en lo previsto por los artículos 93, fracción cuarta, inciso E de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, 5, fracción 18 y 26 del Reglamento Interno, así como del numeral 48 del Reglamento del Recurso de Revisión, ambos de este órgano garante, y el acuerdo GAIPO /CG /055 2024 del Consejo General de este órgano garante, aprobado en la 9ª sesión extraordinaria de fecha 8 de mayo del año en curso. Me excuso de emitir mi voto respecto al recurso de revisión número RRA 220/24 presentado por la ponencia que se está votando. Ahora bien, tomando en consideración lo anteriormente expuesto, mi voto es a favor de los demás proyectos de resolución presentados por la ponencia de la comisionada Claudia Ivette Soto Pineda. Es cuanto. Se toma nota respecto de la excusa mencionada, comisionada. Comisionada María Tanibet Ramos Reyes. A favor de los proyectos de resolución a los recursos de revisión que presenta la ponencia de la comisionada Claudia Ivette Soto Pineda. Comisionada Claudia Ivette Soto Pineda. A favor de la aprobación de los recursos de revisión presentados por la ponencia a mi cargo. Comisionado José Luis Echeverría Morales. A favor. Comisionado Presidente José Solana Salmorán. A favor de las resoluciones a los recursos de revisión que emite la ponencia de la comisionada Claudia Ivette Soto Pineda. Comisionado Presidente, le informo que fueron aprobados por unanimidad de votos el contenido de los proyectos de resolución de los recursos de revisión antes mencionados. Gracias, secretario. Por favor, proceda a desahogar el 14º punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de la votación. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, procederé a dar lectura al número de recurso de revisión, denominación del sujeto obligado y el sentido de la resolución, mismos que fueron presentados por la ponencia del comisionado José Luis Echeverría Morales. Expediente RRA 134/24, Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Se ordena al sujeto obligado a modificar su respuesta. Expediente RRA 149/24, Comisión Estatal del Agua para el Bienestar. Se ordena al sujeto obligado a modificar su respuesta. Expediente RRA 159/24, Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca. Se confirma la respuesta. Expediente RRA 164/24, Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca. Se confirma la respuesta. Expediente RRA 179/24, Tribunal Superior de Justicia del Estado. Se confirma la respuesta. Expediente RRA 194/24, Secretaría de Movilidad. Se ordena al sujeto obligado a modificar su respuesta. Expediente RRA 199/24, Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Se ordena al sujeto obligado a modificar su respuesta. Expediente RRA 239/24, Honorable Ayuntamiento de Santa Cruz, Jocotlán. Se ordena al sujeto obligado a modificar su respuesta. De nueva cuenta, solicito a ustedes, comisionadas y comisionados, sirvan a emitir su voto para la aprobación de las resoluciones a los recursos de revisión antes presentados. Comisionada Xóchitl Elizabeth Méndez Sánchez. Con fundamento en lo previsto por los artículos 93, fracción cuarta, inciso E de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, 5, fracción 18 y 26 del Reglamento Interno, así como del numeral 48 del Reglamento del Recurso de Revisión, ambos de este órgano garante, y el acuerdo GAIPO /CG /055 2024 del Consejo General de este órgano garante, aprobado en la 9ª sesión extraordinaria de fecha 8 de mayo del año en curso. Me excuso de emitir mi voto respecto de los recursos de revisión números RRA
159 diagonal 24 y RRA 164 diagonal 24 presentados por la ponencia que se está votando. Ahora bien, tomando en consideración lo anteriormente expuesto, mi voto es a favor de los demás proyectos de resolución presentados por la ponencia del comisionado José Luis Echeverría Morales. Es cuanto. Se toma nota respecto de la excusa mencionada, comisionada. Comisionada María Tanibel Ramos Reyes. A favor. Comisionada Claudibel Soto Pineda. A favor de la aprobación a los proyectos de resolución de los recursos de revisión presentados por la ponencia del comisionado José Luis Echeverría Morales. Comisionado José Luis Echeverría Morales. a favor, Comisionado presidente José Solana Salmorán. A favor de la aprobación de los proyectos de resolución a los recursos de revisión que presenta la ponencia del comisionado José Luis Echeverría Morales. Comisionado presidente. Le informo que fueron aprobados por unanimidad de votos el contenido de los proyectos de resolución de recursos de revisión antes mencionados. Secretario General de Acuerdos, proceda a desahogar el 15º punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de la votación. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, procederé a dar lectura del número de recurso de revisión, denominación del sujeto obligado y el sentido de la resolución, mismos que fueron presentados por la ponencia a su cargo. Expediente RRAI diagonal 0239 diagonal 2023 diagonal SICOM, Secretaría de Finanzas, se ordena al sujeto obligado a modificar su respuesta. Expediente RRAI diagonal 509 diagonal 2023 diagonal SICOM, Secretaría de Finanzas, se sobresee en una parte y en otra se ordena al sujeto obligado a modificar su respuesta. Expediente RRA 211 diagonal 24, Secretaría de Administración, se ordena al sujeto obligado a modificar su respuesta. Expediente RRA 256 diagonal 24, Secretaría de Administración, se ordena al sujeto obligado a modificar su respuesta. Expediente RRA 286 diagonal 24, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca, se ordena al sujeto obligado a modificar su respuesta. Expediente RRA 296 diagonal 24, Honorable Ayuntamiento de San Jerónimo Tlacochaguaya, se confirma la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 191 diagonal 24, Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, se confirma la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 226 diagonal 24, Honorable Ayuntamiento de Santa Cruz Jocotlán, se ordena al sujeto obligado a modificar su respuesta. Expediente RRAI diagonal 0249 diagonal 2023 diagonal SICOM, Secretaría de Finanzas, se confirma la respuesta del sujeto obligado. Asimismo, se da cuenta de los siguientes acuerdos de desechamiento. A los expedientes RRA 306 diagonal 24, Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, expediente RRA 311 diagonal 24, Honorable Ayuntamiento de Santa María Huatulco, expediente RRA 316 diagonal 24, Dirección de Registro Civil, expediente RRA 321 diagonal 24, Defensoría Pública del Estado de Oaxaca, expediente RRA 331 diagonal 24, Honorable Ayuntamiento de Santiago Nuyo, expediente RRA 336 diagonal 24, Secretaría de Movilidad. De nueva cuenta, solicito a ustedes, comisionadas y comisionados, sirvan emitir su voto para la aprobación de las resoluciones de los recursos de revisión antes presentados. Comisionada Xochitl Elizabeth Méndez Sánchez. A favor de los proyectos de resolución presentados por la ponencia a cargo del comisionado presidente Josué Solana Salmorán. Comisionada María Tanibel Ramos Reyes. A favor de los proyectos de resolución a los recursos de revisión que presenta la ponencia del comisionado presidente José Solana Salmorán y en el caso del proyecto identificado con el número 509 diagonal 2023 diagonal SICOM es a favor con consideraciones. Comisionada Claudibel Soto Pineda. A favor de la aprobación de los proyectos de resolución a los recursos de revisión presentados por la ponencia del comisionado presidente Josué Solana Salmorán. Comisionado José Luis Echeverría Morales. a favor, Comisionado presidente Josué Solana Salmorán. A favor de los proyectos de resolución a los recursos de revisión que presenta la ponencia a mi cargo. Comisionado presidente, le informo que fueron aprobados por unanimidad de votos el contenido de los proyectos de resolución de los recursos de revisión antes mencionados. Gracias, secretario. Comisionadas, comisionado, secretario general de acuerdos, continuando con el desahogo del 16º punto del orden del día, correspondiente al trámite de los asuntos generales, razón por la cual se concede el uso de la voz por si alguna o alguno de los comisionados o comisionadas desean hacer uso de ella. Sí. Podría enlistar a la comisionada Claudia y a su servidor, por favor.
Con la venia, solamente dos cosas para felicitar ampliamente a los compañeros que hoy recibieron su constancia que los acredita como formadores o replicadores en el tema de transparencia, el cual fue impartido por personal del INAI. Es un gusto contar con gente que día a día se va preparando. Toda la gente que está aquí es gente en verdad ampliamente preparada, que dedica su tiempo, su esfuerzo, horas extras, y qué mejor que sea reconocido. A veces estos mecanismos no son para todos. ¿Por qué? Porque se maneja un número limitado. Sin embargo, las personas que optaron por tomar este taller y que hoy recibieron su acreditación, en verdad los felicito ampliamente, y también para mencionar que en este momento el órgano garante forma parte de un programa, de un diplomado en el cual igual se están capacitando personal de los órganos garantes de la región sureste. Me llena de orgullo decir que somos el órgano garante que tiene más personas inscritas de los 7 estados, es decir, quieren, desean, porque es algo de motivación personal el seguir preparándonos, y esperemos que igual así como iniciamos con mucho entusiasmo, llevemos a cabo todas las actividades, y de nuevo una gran felicitación a los formadores. Gracias. Gracias, comisionada. Bueno, en el uso de la voz, quiero aprovechar este espacio para felicitar a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, resultó electa como presidenta electa de la República Mexicana en las pasadas elecciones del 2 de junio. También quiero aprovechar a quienes resultaron electos y electas en los comicios que justamente se llevaron con paz, que hubo una gran participación de la ciudadanía, lo cual reconocemos. Hubo mucho interés de conocer a sus candidatas y candidatos, y por ello me permitiré también informar al Consejo General y también a la ciudadanía sobre la participación en referencia al micrositio que implementamos por primera vez en este órgano garante denominado Oaxaca Decide, donde tuvimos afortunadamente la participación y el registro de cuestionarios de 197 personas quienes remitieron de forma voluntaria a este órgano garante cuestionarios que permitieron a la ciudadanía visitar este micrositio y con ello garantizar el derecho a saber del pueblo oaxaqueño. Quiero felicitar y agradecer también a las instituciones políticas, a los partidos políticos que se sumaron a esta iniciativa y que participaron de manera activa en sus candidatas y candidatos. Haré mención de los partidos políticos que registraron candidatos y candidatas en esta plataforma, principalmente a Fuerza por México, al Partido Morena, al Partido Verde Ecologista, al Partido Revolucionario Institucional y al Partido de Unidad Popular. Estos fueron los partidos políticos que registraron nuestra plataforma, en nuestro micrositio, a sus candidatas y candidatos. Muchas gracias por su participación. Y de igual forma, al igual que la comisionada Claudia, me sumo a la felicitación del personal del OGAIPO que se ha acreditado el día de hoy, que se ha certificado, y también felicitar a mis compañeras y compañeros comisionadas y comisionados, porque esto ha sido una constante dentro de este Consejo General, el promover en el personal cada vez más su profesionalización y también su crecimiento personal. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Puede usted proceder, comisionado presidente. Gracias, secretario. Para atender el 17º punto y último punto del orden del día, relativo a la clausura de la sesión, y en virtud de que han sido desahogados todos y cada uno de los puntos acordados para esta sesión, siendo las 15:51 del 13 de junio de 2024, declaro clausurada la 11ª sesión ordinaria 2024 de este órgano garante y válidos todos los acuerdos y resoluciones que en esta fueron aprobados. Se levanta la sesión, agradeciendo su asistencia a las comisionadas y comisionado integrantes del Consejo General, así como la atención de todas y todos los presentes. Muchas gracias.